Bienvenidos a un nuevo episodio de Negocios de Moda, el podcast donde no hablamos de tendencias, sino de todo lo que pasa detrás de la industria. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, el señor Lorenzo Velázquez, director de transformación y conocimiento de INEX Moda. Y en esta conversación vamos a entender a los consumidores desde la biología y sus principales características, así como también cómo las marcas de culto se están tomando el mercado. Así que no se pierdan ni un segundo de este episodio. Y para arrancar, Lore, al grano, 140 caracteres. ¿Quién es Lorenzo y qué hace? Contanos un poquito de vos. Bueno, Lorenzo Velázquez es un apasionado por la industria de la moda, es un desarrollador de negocios. Toda la vida he estado en esta labor de escalar, desarrollar negocios, conectarlos con los mercados, tanto a nivel nacional como internacional. Y hoy estoy a cargo de la dirección de transformación de INEX Moda, que lo que hacemos es acelerar estos negocios, volverlos rentables y sostenibles, conectarlos con el consumidor y hacer que la industria de la moda, el sistema de moda de Colombia sea competitivo. A eso nos dedicamos todos los días. Vení, ahorita dijiste algo sobre el tema de que una de las vertientes que tiene INEX Moda es el tema de conocer al consumidor, de entender esas tendencias, no solamente de la moda como tal, sino esas tendencias de consumo, esas tendencias de todo lo que está pasando nuevo. Contanos un poquito de eso, ¿cómo es entender ese consumidor? ¿Qué se hace? ¿Cómo se come? ¿Cómo es eso? Bueno, digamos que nosotros partimos de la base que los modelos de negocio enfocados al consumidor, eso se llama Consumer Centricity, que centran su modelo de negocio para servir a este consumidor. Tienen un 25-35% de mayor rentabilidad, son capaces de capturar valor y segundo, son capaces de generar un modelo de negocio más sofisticado. ¿Por qué? Porque llegan a los nichos. De hecho, si uno ve un poco todo lo que es la estructura porteriana, están los modelos de liderazgo en costos y los modelos de diferenciación. En los modelos de diferenciación tenemos los modelos enfocados a la logística y la agilidad, todo lo que denominamos demand driven o just in time, el consumo bajo la demanda. Tenemos los conocimientos del mercado, es entender los nichos y los canales. Tenemos el desarrollo e innovación de productos y tenemos otro aspecto muy importante que es el conocimiento del consumidor. ¿Quién tiene el consumidor? Tiene el poder, porque al final, digamos que todos esos elementos de nivel de diferenciación vienen dados por conocer muy bien la demanda y anticiparse a esa demanda. Eso es lo primero y esa es la premisa. Entendiendo esta premisa, el consumidor se entiende desde una vertiente cuantitativa, ¿cierto? Que tiene que ver con el gasto o la gastometría también, entender bien la vocación del consumidor, los mercados, cómo se mueven y los segmentos. Pero normalmente donde no llegan las marcas es en el entendimiento de las sensibilidades del consumidor o las realidades etnográficas. ¿Por qué? Porque eso es demasiado cualitativo y normalmente las marcas y a las industrias les cuesta conectarse con realidades más enfocadas a las ciencias humanísticas, que es el estudio de esos nichos, el estudio de esas tribus, el estudio de los estilos mentales. Uno como estudia un estilo mental para las marcas es complejo, entonces muchas veces hay un gap grande entre la realidad del consumidor y la realidad publicitaria del negocio, que dice: yo le hablo a un consumidor que es empoderado, a una mujer que es exitosa, y vas a ver el consumidor real y ni es empoderada ni es exitosa. No porque las mujeres no lo sean, sino porque el consumidor real es diferente. Exacto, eso te iba a decir, porque son dos realidades. ¿Y cuáles son esos como focos que se deben tener cuando una marca está tratando de hacer esa conexión? Porque vos dijiste algo y es claro, todo el mundo hace, digamos que la tarea de la universidad y define el consumidor y hace unas cosas muy básicas. Y pasa mucho lo que acabaste de decir, que la gente dice, no, yo le hablo a A y termina hablándole a Z. La realidad es que el que llega a comprar es Z completamente. ¿Cómo se debe hacer esa conexión? ¿Cuáles son como esos pilares que debe hacer uno para definir? Y listo, la definición no es tanto, es cómo yo aseguro que realmente sí le estoy hablando a la persona que creo que le estoy hablando. Bueno, yo voy a conectar aquí con la biología, porque entonces las ciencias humanas, tanto la biología como la sociología, están muy conectadas, pero lo primero es observar el consumidor en estado natural. Y les voy a poner un ejemplo. Digamos que si yo voy a observar cómo se comporta un animalito, un leoncito enjaulado en un zoológico, hago la pregunta: ¿se comporta en estado natural? Es decir, ese animal que está encerrado, que le tiro carne o que está en cautiverio, me sirve para entender cómo se comporta un león.
No. ¿Qué lo tengo que hacer? Entender en el estado natural. Entonces, lo primero es saber cuál es ese consumidor y cuál es su estado natural, cuál es el ecosistema en el cual se desenvuelve, para yo entender cuáles son sus hábitos y cuáles son sus rituales, y entender también cuáles son sus símbolos. Eso es lo que yo le llamo la metodología Safari, y las marcas normalmente cuando hacen los focus group, entonces realmente el consumidor está en estado de cautiverio porque Claro, ya está en está una jaula. predispuesto a, está en una Exacto, más jaula. predispuesto Entonces, que un berraco. exacto, entonces no está en su estado natural. Entonces, para mí lo primero es entender cómo capturar toda esa información. Después vienen y está muy conectado con el método científico, la observación. Yo cómo observo todos esos hábitos y puedo observar tanto sus ganancias como sus valores. Hay unas metodologías interesantes que se llaman los mapas de empatía. Fortalecen mucho este perspectiva de análisis de consumidor y entender muchas veces no solo lo que le gusta. Los estudios tradicionales de mercado están enfocados en lo que le gusta, sino el entendimiento de lo que les gusta o donde están sus problemáticas, es muy importante. Y después, cuando yo tengo toda esa estructura, hay una tercera fase que se llama la interpretación, y esa interpretación muy subjetiva de las marcas, pero literalmente es hacer levantamiento de arquetipos, hacer levantamiento de nichos y generar hipótesis. Acordate que la observación siempre genera una hipótesis. Y lo cuarto es llevar esa hipótesis a validación, y la validación se hace a través de experiencias, se hace a través de productos. Entonces mira que son elementos interesantes. ¿Qué es lo que pasa? Que estos elementos en un equipo de mercadeo son extraños porque normalmente no parten de esas metodologías, y entendiendo que las metodologías de mercado son muy positivistas y que siempre lo único que importan es esta marca cuánto participa del mercado, es demasiado numérica. Pero en la sensibilidad es donde se crean los nichos, y los nichos es lo que nos da lo que llamamos las marcas de culto, las marcas súper poderosas, o las marcas que ya no están en top of mind, que es el mercado tipo push, sino que están en el top of heart, que habitan en el corazón de los consumidores. Vos hablaste de observación, ¿cierto, Lorenzo? Dijiste, la clave de esto es estar viendo qué está pasando con el consumidor en su estado natural. Y digamos que en su estado natural es cómo se comporta sin ninguna presión. ¿Cómo en la práctica se hace eso? Les voy a poner un caso. Teníamos una marca de beachwear que en algún momento generó este statement o me dijo esto. Eso fue como el verbatim de este cliente, en este caso para Moda, y es: yo no entiendo por qué en Estados Unidos yo no logro vender vestidos de baño básicos. Básicos nos referimos a colores negros, nos referimos a colores azules y blancos. Yo me quedé pensando en ese verbatim y yo dije, hay un error muy extraño, porque lo normal es que los vestidos de baño, ¿cierto? Los que conocemos un poco, porque también parte de conocer la categoría, se venden siempre de esos colores. Y hay otros vestidos de baño que pueden tener boleros, que pueden ser más coloridos, que dependen de las tendencias, que incluso pensaría que uno no es tan fácil entender. Lo que yo le propuse a esta marca: hagan literalmente una observación del consumidor en estado natural. Para cada marca va a ser diferente, porque puede ser etnográfico o etnográfico, porque también uno puede observar el consumidor en su estado natural a través de redes sociales, y por eso lo llamamos de etnográfico, que es entender el consumidor peleando, entender el consumidor en sus valores, no dando respuestas bonitas a la marca porque le van a hacer una entrevista. Entonces esta persona en su caso utilizó esta metodología de Safari, y yo le pedí que fuera a la tienda de Estados Unidos, que se quedara quieta, que pidiera permiso y que se quedara observando y anotando todo lo que veía en las marcas, cómo se comportaban, los consumidores que compraban la marca, cómo estaban vestidas. Pero Lorenzo, perdóname, te hago una pregunta ahí. Cuando decís todo lo que genera con la marca es o sea, la gente que está cogiendo, cuál producto coge, cómo lo coge, qué se pone. Claro, cómo lo coge, qué ve. Cosas tan sensibles, eso es lo que se llama la gestualidad. Entonces, si sonríe, si se emociona, si se preocupa, si ve el precio y queda con el colgado, o el precio, o hace cara, ¿cierto? Cómo están vestidos, cuáles son sus realidades, por ejemplo, étnicas, cuáles son sus grupos étnicos, y a partir de ahí se hace el levantamiento de insights. Pero obviamente antes de eso uno les da una metodología, porque la gente no sabe qué observar. Los biólogos saben qué observar. Una locura. Claro, los biólogos saben qué observar,
cualquier comportamiento, cualquier gestualidad, Claro. cualquier ruido, y lo pongo en términos de biología porque es que los animalitos no hablan, pero hacen ruidos, hacen gemidos, todo ese tipo de cosas no te lo da un focus group, no te lo da una investigación de mercado. Y le dije que anotara todo esto. Después de eso, hizo toda la investigación y se dio cuenta de algo muy interesante, y es que sus vestidos de baño, que eran bastante coloridos o con bastantes boleros y cosas por el Ajá. estilo, artesanías, estaban en un nicho donde el 70% de sus consumidores digamos, eran afroamericanos. Claro, y el 70% de la tienda realmente vendía básicos. A ella le estaban diciendo que le mandara este tipo de vestidos, y ella producía en sus colecciones vestidos más clásicos y no se le vendían porque ella era prácticamente la única proveedora que tenía esto, pero realmente su comunicación, por ejemplo, no tenía modelos afro para vestidos de baño, mejor dicho. Después de esa conclusión llegó como muy contenta, pero tan triste que dijo algo muy interesante: yo no sé cómo no me he quebrado. O sea, Sí, ya iba a realmente decirte yo eso. no, O sea, estaba sí, yo, haciéndolo todo mal y le estaba yendo súper bien y encontró una pepita de oro dentro de toda esa jungla, pues. claro, y eso es lo que yo llamo taponamiento de canal, y es que el canal muchas veces, cuando dependes de distribuidores, no te permite, pero lo más simpático de todo es que muchas veces, incluso cuando las marcas tienen el canal y son dueños del canal, ellos mismos generan como un taponamiento y no son capaces de observar al consumidor. Y la gente es muy egoísta con la información en esos canales. O sea, la gente no, o por qué la información no fluye si al final lo que uno genera con el flujo de esa información pues es mayor venta. ¿Qué pasa ahí? Porque mira que pasa en todos, o sea, no es que estemos hablando ahorita de Estados Unidos, pero pasa aquí, pasa que los canales como que sienten que si dan esa información están dando de más o qué es. Sí, los canales lastimosamente viven de la información. Llámese a retailers, boutiques especializadas, showroom, que conocen los compradores. Y lastimosamente, como ellos tienen una curaduría o una edición de producto, muchas veces te ponen una venda. Algunos casos no comparten los datos de ventas, no sabes qué es lo que se vende o qué no se vende. Muchas veces te dicen que este producto no sirvió, pero te lo avisan 2 o 3 meses después. Cuando De ya para todas qué, formas, no, ya es una ya para información qué de no. retrovisor. Exacto, no somos tan buenos generando conexiones de BMI, porque muchas veces también la marca prefiere la compra en firme, y yo entiendo eso por el flujo de caja. Entonces también nosotros no tenemos buenos sistemas de negociación. Y lo tercero es que muchas veces el canal también eh, trabaja, cada distribuidor depende del producto que necesita, ¿cierto? Entonces tiene una estrategia de proveedores donde ellos te dicen: no, ese producto yo no lo vendo, o sí lo vendo, pero no, mejor dicho, no te lo quiero comprar porque se lo compro a otra marca donde o es mejor precio, o tengo una relación, o tengo más bien una metodología de diversificación de proveedores para no concentrarlo. Entonces eso hace que el canal se tapone mucho, y ahí es donde uno tiene que tratar de vencer ese taponamiento, yendo literalmente al canal, levantando los datos que no te van a levantar para ser un poco más asertivo. Eso se puede hacer, y de hecho funciona más que bien. Pero eso es de una persona que se siente a observar, o sea, literalmente es eso. Sí, es Y que que tenga una noción de qué ver también, lo que dijiste ahorita, o sea, desde el criterio de la biología, ¿sí? Vos decías, yo me imaginaba uno como viendo Nat Geo, uno viendo pues cómo le muestran el león en África y te todo, voy o a, sea, literalmente sí, es así. te voy a contar una historia. En algún momento yo conocí a Emiliano Goldsmith. Él es el fundador de una marca que se llama Dyson, es muy potente en jeanswear, es una marca de culto, podemos así decirlo, de nicho, muy hermosa, y lo trajimos a Colombia. Y él dio una conferencia, y la pregunta era: ¿usted cómo creó esa marca? Y él nos dijo: yo creé esta marca en los bares y en los pubs de Italia, observando toda la cultura rockera y la cultura de los años 90. Entonces él iba a los bares y literalmente solamente iba a observar y a conversar. Miraba las pintas, miraba la gestualidad, miraba cómo se comunicaban las personas. El hombre, incluso las expresiones que utilizaba, cuál era el lenguaje para comunicarse.
y después de un año de investigación pudo dar con el producto que estaba necesitando. Claro, hay que observar, es que es la única manera, pero nuestros departamentos de diseño muchas veces se observan más a ellos mismos que al El exterior. Y ombligo, ahí se miran viene, el claro, el ombligo. ombligo. Entonces ahí es donde nuestras propuestas creativas pensamos que vamos a hacer van a ser asertivas y se producen fenómenos como, por ejemplo, el envejecimiento de la marca. Mi marca se volvió vieja y no me di cuenta. Entonces empiezan los ejercicios de rebranding, de pronto ya demasiado tarde, o algunos lo notan es por las ventas, porque si hay algo que las marcas hacen bien es notar que las ventas están bajitas o altas, porque eso sí las marcas lo monitorean muy bien y eso sí te dice es algo está pasando con el consumidor o algo está pasando con el producto o algo está pasando con la experiencia. Ok. Bueno, una pregunta. Ahí hablamos la metodología, así brevemente, de cómo definir ese consumidor. Después de que yo hago esta observación, el paso a seguir es definir ese consumidor, pero desde qué variables. O sea, porque siento que salen muchas. O sea, al irme a observar, pues es demasiado. ¿Cómo ya defino yo ese consumidor? Ve, en algún momento nosotros les ayudamos a hacer ese estudio a una marca, era diferente a la otra, pero también era de Beachwear, una marca muy bonita que eran marcas grandes, ¿cierto? Entonces, pues finalmente yo creo que esto necesita mucha creatividad porque aquí es donde empezamos a plantear hipótesis de segmentos. Pues lo primero es entender y es que todos los consumidores son diferentes, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hay características parecidas, similares? Es decir, hay una taxonomía. Lo voy a decir en términos biológicos, existe una especie que se parezca por la cual yo puedo decir esto es un neandertal, esto es un homo sapiens o esto es otra especie más o menos parecida. Si yo entiendo y puedo generar esas categorías, entendiendo sus arquetipos, entendiendo las conversaciones, incluso es importante interactuar con esas personas, pero desde un punto de vista que no sepan, por ejemplo, uno pasarse como una persona, ay, a ti te gusta este vestido, ¿qué te gusta? ¿Me puedes recomendar? Hacer como estas conversaciones espontáneas para entender el corazón, para que no haya una predisposición de las personas, esos te dan insights. Y ya después la hipótesis es generar estos segmentos, porque uno no puede crear 10.000 consumidores de un CRM, sino uno tiene que entender si hay un estilo mental que se le parece. Y aquí ya se hacen las hipótesis. Yo recuerdo que después de que esta marca hizo toda esta observación con un montón de consumidores, una observación más de un mes, dijo, entendí que mis consumidores son los segmentos de las princesas de Disney y los definió, pero esos segmentos eran arquetipos y a partir de ahí poder cruzar dentro de la facturación mía esos segmentos a los que yo les sirvo, cuál es el más importante, cuál es el menos importante, ¿cierto? Para yo entender cómo debería ser el portafolio de la tienda. Pero es muy importante recordar la gestualidad, es muy importante los registros fotográficos para encontrar, y la clave está aquí, encontrar patrones de comportamiento y hay que definir si uno tiene 4, 5, 3 segmentos a los cuales uno les puede hablar y entender que esos segmentos varían por el tiempo, que no son estáticos porque los estilos mentales cambian por los problemas, claro, evolucionan por los fenómenos políticos, sociales y económicos de los países y de la sociedad y de la cultura. Y normalmente, ¿cuántos tipos de consumidores debe tener una marca? ¿O cuál es como ese estándar, llamémoslo así? Ve, he encontrado marcas que tienen mínimo 2 segmentos. Si tenés uno, de pronto va a ser difícil porque, aunque pues hay marcas que, digamos, yo le llamo Se que nichan son mucho. demasiado, sí, son demasiado consistentes, que todos se parecen. Por ejemplo, hay marcas que se dedican a vestir a los punk y entonces, viste, o marcas que se dedican a a vestir a los harlistas o a todas estas comunidades que son demasiadas nichadas, las mismas gorras, las mismas camisetas, los mismos jeans, solamente con diferentes parches, son demasiado de nicho. Entonces, uno podría decir, tienen solamente un segmento. La segmentación, la palabra segmentar, que finalmente significa de vivir para comprender, es importante. Ahora bien, lo que yo he entendido es que normalmente hay 3 segmentos importantes que pueden ser el 80% de la facturación, sobre todo cuando haces extrapolaciones o muestras, así ya les voy a explicar un poquito qué es eso, pero normalmente se hacen extrapolaciones o muestras
y tenés bien las gestualidades, logras tener registro fotográfico, tenés el 80% de la facturación y después pueden darse unos subsegmentos allí, pero básicamente son los mismos. Les pongo un ejemplo, si uno tiene un segmento que se llame un estilo mental consciente, el estilo consciente puede tener 3 subsegmentos. Uno, ahí ve el estilo de vida o el yogi, porque es una persona que se viste como si viviera en la India. 2, B es un segmento consciente, pero se viste y le apunta al minimalismo, que es un estilo de vida un poco más japonés, pero al final del día el estilo mental es el mismo. Entonces hay que ser muy inteligente para entender si en esa taxonomía yo tengo segmentos o subsegmentos, porque yo necesito siempre, y es el principio filosófico de la sociología, entender el mundo desde lo general a lo particular, ¿cierto? Y ya después normalmente hay otros como 2 segmentos que no son tan claros, que uno dice, ve, es una rareza que este tipo de consumidor me haya comprado, pero se puede dar. O sea, las rarezas se dan en la biología, en la sociología, pero también en el consumo, y uno dice, ve, esta persona, ¿por qué me compró? Pero yo no puedo hacer de ese consumidor como la rareza o la excepción de la regla que sea la generalidad. Vení, y por ejemplo en Latinoamérica y puntualmente en Colombia, ¿podríamos tener unos consumidores ya marcados? Unos tipos de consumidores. Nosotros hicimos un estudio de consumidor, nosotros tenemos casi unos 16 subsegmentos, pero los segmentos generales o esos estilos mentales, tenemos un consumidor consciente, que es el 6%, tenemos un consumidor sexy, muy importante. Del consumidor sexy se derivan, ese sí tiene muchos subsegmentos, pero la cultura sexy en Colombia es muy poderosa con respecto al mundo. El mundo no es tan sexy. La cultura latina es brutalmente sexy y esto implica curvas, escotes, mostrar. Exacto, tenemos un segmento urbano y el segmento urbano está muy polarizado y digamos que el pop to wear de alguna manera venció al segmento urbano de estilo de vida americano, ¿cierto? Porque son el mismo urbano pero bajados en 2 segmentos, ¿cierto? El estilo de vida que es el estilo de vida californiano, que fue lo que predominó en los años 90, pero ya tenemos un estilo de vida que no es californiano, sino yo le diría más como un Chicago, New York style, enfocado al rap, enfocado al reggaetón, y otro estilo de vida urbano que subsiste, por ejemplo, son esos subsegmentos que yo les llamaría más enfocado al streetwear y al estilo de vida skate y asociado con el riesgo y el estilo de vida contestatario. Y después podríamos tener otros segmentos que les llamamos los clásicos y los neoclásicos. Pero de todas formas, esto podría aplicar para poner las marcas, claro, pero es importante que cada uno haga el ejercicio mental de encontrar esos segmentos, porque una cosa es entender en Colombia como desde lo general, eso es lo que hemos hecho en Inex Moda, pero también eso hay que llevarlo a entender esos segmentos, cómo se van a las marcas o cómo las marcas crean otros segmentos todavía más especializados, porque es lo que te da el micro nicho, eso es lo que te da el nicho, y el nicho es lo que te da el potencial. Les pongo un ejemplo. Nosotros fuimos una marca que conoció este estudio, dijo, yo solo estoy en el urbano, ya entendí, yo no voy solo sexy, nada. Y en el urbano voy a comprender cuál es mi nicho totalmente urbano. Y ahí encontró una especialidad muy interesante, que había un nicho urbano enfocado en la cultura del K-pop, en la cultura japonesa, y creó una marca especializada en vestir como todas esas personas que ven esas tipo de novelas, que escuchan ese tipo de música, que utilizan esos colores súper asiáticos, y uno diría, venga, pero es que en Colombia ese nicho, eso sí existe, claro, es un nicho, son marcas que terminan con una facturación interesante, y así sucesivamente. Por ejemplo, en el estilo de vida consciente hay marcas que han usufructuado mucho, por ejemplo, últimamente, esa conciencia del minimalismo, desde ese casual wear que es tan importante. Wow. Vení, y ya después de que yo tengo definido ese consumidor, ¿yo cómo le traslado esa información a los equipos de diseño o cómo los incorporo dentro de ya la ecuación? Porque listo, ya conocí, ya detallé, pero eso se vuelve insumos para yo poder generar el diseño asertivo, el diseño que se va a vender. ¿Cómo funciona eso? Nosotros planteamos una cosa, y es que para nosotros, más que transferirle el conocimiento al equipo de diseño,
hay que meterlo en la ecuación, que salga y que vea. Sí, es más, exacto, iba a decir algo. Ellos son los encargados de hacer esto. Ok, Obviamente en conjunción con los equipos de mercado para que le pongan metodología, pero tenemos que resignificar la labor del diseñador. O sea, la palabra diseño es tan amplia que nosotros la estamos circunscribiendo nada más a la persona que diseña la prenda. El diseñador normalmente está muy conectado con las carreras humanas. El diseño no es una carrera cuantitativa, aunque tiene elementos importantes de ingeniería, de armado de prendas, de patrones, ¿cierto? Pero acuérdate que finalmente el diseñador es un investigador de tendencias y el diseñador debe ser un experto en consumidor. Entonces, nosotros hablamos de los puntos de ventas como laboratorio de diseño, ¿cierto? La calle como laboratorio de diseño. Entonces, esa resignificación la han perdido mucho las marcas y uno ve diseñadores, desarrolladores de producto trabajando el 80% en la oficina o el 90%, y si trabajan el 5% en la calle es duro. Y Carlos, vos que estás en la industria lo conoces, vos ves obvio. a los diseñadores más enfocados Metidos, rayando en su mente que investigando. ¿Y por qué? desconectados completamente de lo que está pasando afuera en el mercado. Totalmente, obviamente muchos pues tratan de ver redes sociales, qué están haciendo los usuarios, pero esos usuarios que ven en redes sociales no son sus usuarios, tienen unas problemáticas diferentes, entonces eso es muy importante, ¿cierto? Es investigación secundaria porque te da una idea del mundo a qué va, qué está haciendo Sofía Vergara, qué está haciendo la otra, cuál fue la prenda que le puso Katy Perry, o sea, eso es muy importante, pero anda tu ecosistema. Y tu ecosistema tiene otras dinámicas y otros códigos que tenés que leer. Ahorita nos hablaste de marcas de lujo, de marcas de culto, perdón, marcas de culto, y yo quiero ahí entrar un poquito a que nos expliques qué es una marca de culto, cómo se ven, cuáles son sus características, cuál es la diferencia con una marca tradicional. Yo creo que la marca de culto resume todo lo que hemos hablado. Son marcas que su enfoque es del consumer centricity, son marcas que entienden el estilo mental de los consumidores, son marcas que comprenden el nicho en el cual están inmersas, son marcas que tienen un engagement en redes sociales natural y orgánico, pero son marcas que son capaces de conversar. Las marcas, digamos que no proponen un producto, sino que generan conversaciones. Y son marcas que normalmente son capaces de generar comunidades tan orgánicas que incluso pueda decir algo. De todas formas, hay marqueteros muy buenos, pero que casi que la pauta digital no es tan necesaria. Casi que es más necesario generar el contenido y las conversaciones. Y la otra cosa que me he dado cuenta de estas marcas, pues yo llevo estudiándolas mucho, entendiendo si estas marcas se pueden reproducir de manera sintética o nacen de manera orgánica, pero que a veces me pongo tan técnico, pero si esto lo podemos reproducir para acelerarlas. Obvio. Yo creo que mi respuesta y lo que me ha dado conocer tantas marcas y acompañar tantos emprendedores es que sí se pueden reproducir como cultivos hidropónicos en laboratorio. Creo que podemos ser intencionales ¿Qué se necesita para reproducirlas? yo creo que he entendido algo. Una característica es que aquí nos podemos quedar hablando, pero me di cuenta de estas marcas de culto es que la persona que la dirige o la persona que la crea es muy apasionado por un nicho. Sí, yo creo que la palabra clave es pasión por el del Sí, creador. es muy apasionado, entonces se hace muy Y orgánico, propósito, ¿no? natural. Ya hay como un tema de pasión y de propósito de ese fundador o de ese creador que se Sí, transmite, o sea, son pegajosas. así es, incluso por ejemplo, si vos amas el reggaetón, si vos amas por ejemplo los carros, he visto marcas de nicho, por ejemplo, que están en la industria automotriz y todo el día están viendo motos y viendo carros y cómo se visten y qué saca Ferrari o cómo son los hábitos de Puma, o sea, en esos estilos de vida, cómo hablan, qué escuchan, entonces sale natural que esa marca genere una comunidad en torno a otras temáticas
que trascienden la prenda, el vestuario, el producto, lo que sea. De hecho, Es que se la creen tanto que se vuelven coherentes en todo, ¿no? O sea, en el discurso, en el producto, en todo, toda la relación con la marca es tan coherente, pero es por esa misma convicción de todo el mundo dentro de la marca, ¿no? es que dijiste una cosa muy brutal, coherencia. O sea, para mí la coherencia es que un rasgo, se me ha olvidado, menos mal que lo trajiste a colación, son muy coherentes, son marcas verdaderamente sólidas en su lenguaje, que esto les hace perder consumidores, claro está, pero esas marcas se aferran a un nicho, se aferran a una comunidad y tienen una comunidad totalmente integrada. Entonces yo creo que ahí hay algo muy poderoso. Que esto se puede producir de manera sintética e intencionada, sí, pero es importante que la gente y el equipo que la conforma tenga esa pasión para uno poder conversar toda la vida de esto. Yo he encontrado, por ejemplo, marcas que están enfocadas a la cultura de los videojuegos. Y uno dice que es comprender a una persona de videojuegos, es entender que Nintendo y Mario Bros. Todavía está vivo para algunos, quizá no para nosotros, es entender que Star Wars todavía está vivo. Y yo he conocido unas marcas que le hablan al mundo de los videojuegos, de los gamers, cómo se comporta, qué hablan, y yo digo, wow, impresionante. Hace poquito, pues, ahorita estaba sentado con una marca muy bonita. Ellos empezaron como un retail de lujo, ya tienen prendas que crearon en lujo y acabaron de sacar una marca de perfumes en menos de 5 meses. O sea, las facturaciones mensuales que están teniendo es de 1.500 millones en perfumes de lujo, una marca que ellos crearon, pero es porque conocen el segmento que se quieren echar, que el ¿Colombiana? perfume colombiano, que quieren que No el nos perfume imagina eso, no nos imagina que una no, empresa colombiana no, esté vendiendo perfumes de lujo y venda 1.500 millones de pesos mensuales. mensuales. Incluso yo creo que la facturación de este año posiblemente puede ser de 25.000, 30.000 millones. Esa marca no tiene más de 2 años. Obviamente ellos tienen un canal donde venden prendas y otro tipo de cosas, pero conocer tanto a su consumidor que cogen las esencias, sabe a qué huele, cuáles son las lociones que usa y después hacer todo esto en los laboratorios en Colombia, porque ellos importan las esencias, las hacen. Entonces, cuando vos acompañas a este tipo de emprendedores y incluso ellos mismos le van haciendo caso a uno de todo este discurso y lo aplican, porque pues una cosa es el discurso, otra cosa es que la gente vea a Carlos Arango y apliquen o no, pero esto funciona, o sea, esto es no rocket science, pero es tan sencillo que funciona. Entonces, claro, terminan generando unas lociones que trascienden incluso la propuesta de valor de otras lociones con marcas nuevas y por qué no, pues ya pensando en exportar, es una cosa fenomenal. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una marca de lujo, una marca premium, una marca de culto, una marca nativa digital, una marca, mejor dicho, ¿qué diferencia una de cada otra? Porque uno ahorita escucha, no, que es nativa digital, no, que es marca emergente, no, que de lujo, no, que esto, o sea, por ejemplo, una marca de culto puede ser una marca de lujo. Una marca de culto puede ser una marca de lujo. De hecho, hay marcas que están tendiendo a eso. Las marcas de culto normalmente, voy a decir una cosa, normalmente el formato son activos digitales. Entonces, vamos como a tratar de organizar las ideas. Eso. Casi el 100% de las marcas de lujo o el 90% son nativos digitales. Eso es una realidad. Es decir, y acuérdense por qué, porque yo les decía que tenían un engagement natural en redes sociales, por lo tanto son nativos digitales. Y decimos nativos digitales es porque son marcas que su primer approach o canal de consumidor fueron totalmente digital y no están vinculados al canal tradicional, que son las tiendas, ni a los canales modernos, ni a las ventas por distribución, que son los tipos de canales. Entonces, nativo digital nos dice el tipo de canal. Y ciertas marcas, normalmente las marcas de culto están asociadas al canal digital. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de generar comunidad hoy en el mundo. O sea, es el escalamiento de la comunidad. Antes tu comunidad eran las 15, 20 personas del barrio. O antes tu comunidad era el grupo de amigos con los que te querías desenvolver. Hoy tu comunidad es global. Y eso es el poder de la digitalización de las comunidades. Entonces, eso es una cosa. Ahora bien, cuando hablamos de high-end, lujo, el mercado premium, el mercado comercial y el mercado masivo, estamos
hablando de de la pirámides de pirámide. capacidad de compra o de target comercial, ¿cierto? Entonces, digamos, hay marcas de culto que pueden estar en el mercado de lujo, sí, y hay marcas de culto que no están en el mercado de lujo también, que pueden estar en el premium, en el comercial o en el masivo, totalmente. Hay marcas de culto en Colombia que están brutalmente en el masivo y que fueron nativos digitales también. Entonces, es muy importante entender cuál es el target del mercado del que yo me voy a dedicar. Y ojo, y hay marcas en el mercado del lujo que son cero marcas de culto totalmente, porque ser marca de culto no es sinónimo del nicho, del segmento del mercado o esa torta de la pirámide a la cual te vas a dirigir. Ok. Y en términos de ventas y de números y de rentabilidad, una marca nativa digital y una marca tradicional, o una marca de culto y una marca tradicional, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, digamos que nosotros no tenemos datos concluyentes de esto como un estudio, pero lo que yo he visto, por ejemplo, esas marcas de culto tienen crecimiento, yo llamaría triple X, 4X, 4X, es decir, que la comunidad te permite duplicar o triplicar tus ventas anualmente. Año a año. Año a año, sí. Ese es el fenómeno que hemos visto. Hemos visto que normalmente tienen crecimiento de doble dígito y hemos visto que tienen un crecimiento acelerado. ¿Por qué? Por el poder de la digitalización y de las redes sociales, porque se vuelven casi como virales en cierto sentido. Y eso les permite una amplitud con respecto a la marca tradicional. Y las marcas, los nativos digitales tienen algo muy interesante con los que no son nativos digitales, es que cuando controlan o empezaron en el canal e-commerce, el canal e-commerce les permite apalancar formatos de retail que no necesariamente están vinculados al tráfico comercial natural. Yo voy a explicar esto, Carlos, y si me lo permitís aquí, Dale. tomar un poco más de tiempo. Y es que recuerden que cuando uno habla de retail, está hablando de las 6P de retail, y hay una de las P muy importante que es la plaza o el place, el lugar. Y normalmente el retail tradicional busca el tráfico natural para generar tracción y para aumentar algo que se llama eficiencia, y la eficiencia le aumenta las tasas de conversión. En términos simples es, si yo pongo una tienda donde pasan 1.000.000 de personas, hay mayor probabilidad de venta que en una tienda donde pasan 10.000 personas. Eso es básicamente, es un fenómeno estadístico, pura probabilidad, es un modelo estadístico. Ese es el retail tradicional. Cuando nace el nativo digital es capaz de llevar tráfico a un formato exponencial que no tiene que pagar los costos asociados a buscar esos lugares de alto tráfico. Voy a decir una cosa, la Quinta Avenida de New York, donde un local comercial te puede valer $500,000, hay locales, esquinas de $1.000.000, o en Campos Elíseos, donde tienes un flagship de Apple, donde tenés un flagship de H&M, una cosa impresionante, Uniqlo, todas las grandes marcas de Louis Vuitton, en todo Campos Elíseos, sino que estas marcas son capaces de coger formatos o estar en lugares mucho más económicos con un tráfico moderado, pero son capaces de generar una experiencia y llevar esa atracción digital y tener unas conversiones más importantes. Incluso rentabilizando la marca de una manera impresionante. Ya Por te lo iba a decir tanto, eso. la rentabilidad empieza a ser un valor crucial de estas marcas que nacieron digitales y que se van al espacio físico. Impresionante todo este tema de las marcas. Me quedé con la cabeza estallada porque hay mucho de esto hoy, ¿no? Hay mucho tema de la marca, de la marca digital, de la marca, y entender todo esto, muy chévere, muy chévere, muy chévere. ¿Cómo estás viendo vos el futuro de la industria? ¿Qué está pasando para vos en el futuro de la industria? Yo estoy viendo el futuro de la industria muy prometedor. Estoy viendo este futuro prometedor, uno, por la calidad de creación de marca en Colombia. Yo creo que hoy la cultura urbana de Colombia está invadiendo el mundo. Hoy ya no solamente exportamos narcos, sino que exportamos jugadores, estamos exportando cultura, estamos exportando música, estamos exportando moda, estamos visibilizando un montón de comunidades y realidades
a través de un montón de productos que es muy potente. Y eso está haciendo que la moda sea capaz de capturar todo esto en estos ADNs y valores de marca. Por ejemplo, lo que está haciendo una Laura Lorano, lo que está haciendo una Manuela Álvarez, o lo que está haciendo una New Cross, o lo que está haciendo al lado, conquistando todos esos mercados internacionales, cortando las historias indígenas, las historias del Pacífico, las historias del jaguar. Todo este storytelling bajado a marca y yendo a top of heart de los consumidores es impresionante. Entonces yo lo que veo es una industria que es de talla global y que tenemos que conquistar más mercados internacionales. Dos, estoy viendo una industria que tiene oportunidades en las cadenas de valor circulares. Creo que tenemos que cambiar las cadenas de valor. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, y hoy tener biodiversidad es capacidad de transformar estos subproductos o desperdicios de las cadenas de valor agrícola y naturales que hoy se pierden en textiles. Por ejemplo, una fibra como el textil que se saca de las cortezas de los árboles, uno le puede, sin necesidad de talar el árbol, la corteza puede dar la tela y convertirse en un fenómeno de economía circular, puede convertir los desperdicios de la planta de banano, porque la planta de banano nos comemos solamente el 5%, que es el fruto, y después esa biomasa hay que destruirla y volverla a sembrar. Eso se puede convertir en textiles. Entonces, en cuanto a economía circular, veo que Colombia se puede convertir en esa forma de moda circular y sostenible. Bueno, Lore, muchísimas gracias. Creo que hoy entendí yo personalmente la relación de todo este tema del consumidor con la biología. Me voy con eso. Me parece brutal como desde otras ciencias, y lo hemos ido hablando en otros episodios, desde otras ciencias se puede enriquecer todo este mundo de la moda, entender cómo ese consumidor nos deja ver esos nichos, y ahí hay oportunidades de mercado muy importantes que creo que es a lo que todos le tenemos que apuntar, a ver cómo le podemos generar más valor a esta industria de la moda. Recuerden dejarnos a todos 5 estrellas o un like en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube, y cuéntenos a quién más les gustaría que estuviera aquí en los micrófonos con nosotros.